Buenas tardes, mis amados. Sean bienvenidos a esta transmisión de Casa de Oración Ventura County, desde la casa de un servidor. Vaya por favor conmigo al Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 19. Yo quiero decirle que dentro de esta serie Guerra Espiritual, el Espíritu Santo me guió a desarrollar la serie subtitulada, más bien la subserie titulada Puertas Espirituales, porque obtuve muchas preguntas acerca de qué es una puerta espiritual, cómo se abren, cómo se cierran, etcétera. Y bueno, la primera fue la del dinero, ¿verdad? La puerta del dinero, pero más puntualmente la del amor al dinero, de lo cual todos sabemos que es raíz, es la fuente de todos los males. Y hoy continuaremos desarrollando el tema en cuestión, solo que, pues si ustedes recuerdan, en la primera parte nuestro enfoque fue mayormente dirigido a quienes sirven en cualquier ministerio, pues dentro de la iglesia de Cristo. Obviamente entendemos que como hijos de Dios, como cristianos, pues el juicio de Dios comienza desde dentro, ¿no? Y bueno, esto sin embargo, pues nos afecta a todos, ¿verdad? La cuestión económica. Pero en eso nos enfocamos. Y pues al revisar el pasaje de 1 de Timoteo 6, del capítulo 6 al 10, pues es obvio que a través de Timoteo, ¿verdad? Del joven pastor, el apóstol Pablo está corrigiendo allí algunos problemas en la iglesia en Éfeso. Y menciona un tema en particular, y es el hecho de que había abusos en cuanto a la economía de la iglesia. Esto es muy importante, obviamente, porque se ha venido desarrollando un concepto completamente erróneo, tanto fuera como dentro de la iglesia. Y yo le quiero decir que es importante que corrijamos eso porque nos afecta a todos. El hecho de que, ¿cómo vemos eso? ¿Qué pasa con la economía? En la iglesia, fuera. Es importante. Por eso de este tema, que es un tema controversial, bueno, no debería serlo porque está dentro del consejo de Dios. Y bueno, vemos precisamente al estudiar esos versículos del 6 al 10, y no es difícil concluir que justamente en esa iglesia de Éfeso había algunos que ya estaban sufriendo algunas terribles y trágicas consecuencias de amar al dinero. Son consecuencias. Y esto lo dice la palabra. Esto no es una opinión mía, no vale mi opinión. Es la palabra la que nos lo dice. Tenemos que tener mucho cuidado de que no pongamos nuestra confianza en el dinero, en las finanzas, nuestro amor mucho menos. Nuestro amor debe ser para Dios. Y de allí viene pues nuestro cónyuge, nuestros hijos, etcétera. Pero Dios está en primer lugar en todo momento. Y bueno, y déjenme decirle que pues ese no es un caso aislado, ¿verdad? Del que se venía dando, del cual Pablo advirtió a Timoteo. No es un caso aislado, definitivamente que no. Más bien se trata de un problema recurrente que ha venido afectando a la iglesia, y esto en cualquier época. En cualquier época. Y el tema de hoy, pues, viene a ser ya con un contexto más generalizado, porque nos atañe a todos, pues, a todo mundo. Simple y sencillamente porque todos estamos propensos a abrir esa puerta espiritual que nos conduce a amar al dinero. Es una puerta que es muy tentativa, que está ahí, está latente. Y el título de este mensaje, pues obviamente es la segunda parte de la puerta espiritual, amor al dinero, pero podríamos también darle un título como ¿cuál es la actitud bíblica hacia el dinero, verdad? ¿O cuál deberá ser mi actitud ante el dinero? Y bueno, vamos a ver la lectura, si ya está ahí usted en Mateo. Mateo capítulo 6, versículo 19. Y aquí Jesús empieza un discurso o lo continúa. En varias partes habla del dinero. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Y escuche el versículo 20. Sino, o sea, más bien, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro corazón, donde esté vuestro corazón, ahí estará también. Rectifico. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Voy a repetir ese versículo 21, es muy importante. Dice,
porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Esto es algo maravilloso por parte del consejo de la palabra que nos va a servir cantidad hoy. Vamos a orar. Señor poderoso, bendito, gracias te doy por este tiempo que tú me regalas y nos regalas a los oyentes, Señor. Yo te pido que en cada uno de nosotros tú pongas un corazón dispuesto, que sea tu Espíritu Santo el que hable a través de un siervo inútil, Señor, que sea tu palabra la que, Señor, derribe todo argumento que vaya en tu contra, toda fortaleza, Padre, en el nombre de Jesús te lo pido, que así sea. Amén. Bueno, ¿cuál es la actitud bíblica hacia el dinero? Y yo tocaré 3 puntos claves, prácticos, pero antes, pues, debo decirle que la Biblia está repleta de mandatos, de ordenanzas, de consejos, precisamente en contra del amor al dinero. Hay más de 2300 versículos bíblicos, lo vamos a estar viendo constantemente esto, pero entendamos que la Biblia, la palabra de Dios, este libro santo, tiene la respuesta. ¿A cuál deberá ser esa actitud? ¿Cómo veré yo el dinero? O los dineros que maneje, o lo que caiga en mis manos. Y bueno, y esto pues sea el contexto en el que nosotros nos veamos. Para Dios no hay excusa, ¿verdad? Para Dios no hay excusa que valga si amamos o no al dinero. Definitivamente es algo prohibido por las Escrituras y prohibido por el Señor. Y bueno, quizás la revelación más tangible es esa, la de Cristo, la que nos da aquí en el versículo 21, ¿verdad? Palabras prolijas de Él. Dice, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Imagínese usted un cofre con monedas de oro, ¿verdad? Centenarios, ¿no? Qué sé yo. Y de repente tu tesoro está allí. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vas a actuar? Más que allá. Estás ocupado en eso. Tu mente, tu corazón está en el dinero. Bueno, no se puede. Entonces, si transferimos esto a un lenguaje coloquial, diría más o menos así, ¿no? ¿Dónde, en qué o en quién gastas tu dinero? Bueno, pues ahí nos muestra dónde está tu afecto. Así de sencillo, ¿verdad? Si yo soy sumamente fanático de algún deporte, yo voy a gastar todo mi dinero. Y entonces van a decir, bueno, esto es tu prioridad, obviamente. O lo que sea, ¿verdad? Solamente estoy dando un ejemplo. Y es que probablemente la vida espiritual de un cristiano, escúcheme bien, se puede medir mejor por lo que hace con su dinero, con lo que él o ella hacen con su dinero, por cómo maneja sus finanzas. Esto es muy importante. Fíjese usted que afirman que el promedio, la persona promedio, piensa en el dinero 50% de su tiempo, a través de su vida. Ese es el promedio, imagínese usted. O sea, es un tema importante, obviamente, porque es parte fundamental de la vida. Entonces, ¿qué piensan? Bueno, más que nada en el cómo. Así es, ¿verdad? En cómo encontrarlo, o cómo ganar, cómo conservarlo, cómo guardarlo, cómo multiplicarlo, cómo gastarlo, cómo compartirlo. Y bueno, ahora pues no podemos negar, escuche, que el dinero es necesario en nuestro sistema de vida. Entonces no podemos irnos a los extremos y no podemos satanizar, porque no es lo que la palabra dice, ¿verdad? No dice que el raíz de todos los males es el dinero, no, es el amor. Es esa puerta espiritual que abrimos. Y bueno, es parte de nuestro sistema. El dinero es prácticamente neutral, ¿verdad? Usted en el dinero pues tiene cierto control en lo que usted va a hacer. Y bueno, quizás por eso algunos, como está dentro del sistema, como es necesario, pues algunos estamos ocupados o tan ocupados en ello, otros preocupados, y la gran mayoría de la gente, creo yo, están sobre preocupados con el tema del dinero. Verá, a lo que nuestro Señor Jesucristo se refirió es que tu corazón está
o en lo celestial o en lo terrenal. Solamente hay dos, no hay otra. O está allá o está acá. Pero no puede estar en ambas partes. No a la manera en la que se le da la prioridad máxima. O sea, no. No. Obviamente somos seres pues, carnales, necesitamos comer, necesitamos vivir, pagar renta. Usted sabe a lo que me refiero. El punto, el enfoque principal. Entonces, si es porque tú has abierto del amor al dinero. Quizás entrando en ello, porque hay niveles, ¿verdad? Hay niveles. Y cuando hablamos de puertas espirituales, la del amor al dinero es una de las más peligrosas que existen, porque hay mucha excusa para cubrirla. Hay muchas maneras de dar eso, de excusas, de decir, bueno, es necesario, es esto, es lo otro. Pero la palabra nos derrumba todo concepto, todo precepto que nosotros tengamos. La palabra lo hace a un lado y nos da la verdad. Entonces, una de las más peligrosas y en sí, pues como yo lo mencioné en el tema anterior, cualquier pecado, escuche bien, cualquier pecado que se practica, pues es una puerta potencial, una puerta espiritual potencial, se puede abrir. Cualquier pecado abre esa puerta, ¿verdad? Y tiene consecuencias negativas. Y bueno, una de las cosas que a lo que se compara el dinero es algo como el orgullo. El orgullo, ustedes lo saben, yo lo sé, está latente en la mayoría de personas. Todos somos orgullosos en potencia. Ahora, el hecho de que lo desarrolles o no, ya depende de cómo te sometas a la palabra, está allí, está allí. Es lo mismo en el caso del dinero, tenemos que tener mucho cuidado. Pensar que el dinero es la respuesta a todos o al menos a muchos de nosotros. Y ciertamente hay problemas, obviamente se resuelven, ¿verdad? Con el dinero no nos estamos yendo al extremo, como le digo, de decir, no, pues es que el dinero no sirve para nada, el dinero no lo... No. Y todo eso lo vamos a ir sorteando poco a poco. Pero mucha de la gente piensa así, todo se resuelve con dinero. No en múltiples dichos que rezan, por ejemplo, a dinero en mano, el monte se hace. Fíjese qué tremendo está eso. La solvencia económica elimina, pues, los mayores obstáculos, ¿verdad? En la vida, dicen. Por eso dice, a dinero en mano, o sea, cuando dinero, pues el monte, una montaña, se hace llano, se empareja, ¿no? Qué bien. Dice otro, a balazos de plata rindió la el moro. O sea que, como dicen, ante el dinero, pues hasta ante don dinero cualquiera se rinde, ¿no? O cualquiera se arrodilla. Pero eso no es verdad, ¿eh? Porque nosotros no. O por ejemplo, el que dice con dinero baila el perro, eso es algo muy... Con dinero baila el perro, dicen. O qué tal, acabándose el dinero se termina la... En fin, pues nos podríamos pasar toda la tarde y no tenemos tiempo recitando dichos, ¿verdad? Semejantes a esto, que en sí es común, ¿verdad? El pensamiento común de la mayoría de personas. Y bueno, ahora bien, yo sé que existe la contraparte, dichos como pues no todo se compra con dinero, el amor no lo compra el dinero, etc. Lo entendemos. Sin embargo, la mayoría de las personas están sintonizadas a lo anterior, a ver al dinero como algo esencial, algo sin el cual pues es imposible. Todo es imposible. Sobre todo si usted es un hijo o una hija de Dios. Si usted quiere ver a Dios obrando en su vida, tiene que cambiar. Entonces, esto no debería ser así entre hijos de Dios para empezar. No debería. Pero tampoco ay, no hay que hablar del dinero. Oh, no, es que, por favor. El tema es fundamental y se toca en la Biblia y se lo demuestro con las escrituras. El problema lo tocamos, cómo lo estudiamos y cómo interpretamos la cuestión del dinero en la palabra. Y bueno,
la mayoría, como lo digo, sintonizados a ese canal, ¿verdad? De que el dinero es lo más grande y pues nosotros tenemos que tener, a diferencia de ellos, nuestra mirada bien puesta en lo celestial, no en lo terrenal, en lo eterno. Y porque, fíjese, no lo busques, pero podríamos preguntar, ¿acaso no has leído en Isaías 40, versículos 6 al 8, que dice lo siguiente? Una voz dice, grita. Y yo pregunto, ¿qué debo gritar? Que todo hombre es como una flor de campo. Imagínate, qué firmeza puede tener una flor de campo, ¿verdad? Obviamente nos está dando el ejemplo de lo que somos como seres humanos, de lo que nuestra vida es y representa. Dice, el versículo 7 dice, la hierba se seca y la flor se marchita cuando el soplo del Señor pasa sobre ellas. El Dios Todopoderoso y Soberano. Y dice, tú y yo, por supuesto, es como hierba. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Y esto obviamente lo puede usted encontrar en el Nuevo Testamento, donde el apóstol Pedro en el capítulo 1, por allá del versículo 21 en adelante, lo viene a mencionar, hablando de lo maravilloso que es el sacrificio del Cordero, ¿verdad? Las que fuimos lavados, que fuimos limpiados por la sangre preciosa. Dice que una sangre limpia, preciosa, sin contaminación, semejante a la de un cordero sin mancha, sin contaminación, ¿verdad? Pero esta es la del Hijo de Dios, que ahora vemos que nosotros no podemos confiar en nada que no sea lo celestial, lo que viene de Dios. Entonces pregunto, ¿valdrá entonces la pena el daño que el abrir esa puerta espiritual, el del amor al dinero, puede llegar a causarnos? ¿Valdrá la pena? Pues déjame decirle que no, no vale la pena. Y es necesario que, si usted tiene esa tendencia, que vamos a ir viendo conforme pasan estas clases, ¿verdad? Si Dios nos da licencia, obviamente, de todo, hablar de ciertas cosas que tenemos que nosotros observar, que usted tiene que observar en usted mismo. Y al abrir esa puerta, escuche bien, se abre su corazón. Se abre su corazón y este corazón, como queda expuesto, se postra ante el Dios Mammon, el Dios del dinero. Medite usted en eso. A ver, al decir Jesús, donde está tu tesoro, también está tu corazón, nos dice que lo que hacemos con el dinero, o cómo lo tratamos, o cómo lo tomamos, lo que cae en nuestras manos es la ciertísima medida de nuestros corazones. Fíjese. Es la medida de nuestro corazón, de nuestro amor, de nuestro afecto. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra actitud hacia el dinero? Que es el título que le sugerí, ¿verdad? El subtítulo. El subtítulo. ¿Cuál debe ser esa actitud que nosotros debemos de tener ante el dinero? Afortunadamente, no es necesario encontrar el hilo negro. La Sagrada Escritura tiene mucho que decir al respecto. Punto número 1. Jamás debemos pensar que llegar a tener dinero o llegar a acumular dinero es algo incorrecto. Ese es el punto número 1. No debemos satanizar al dinero. No debemos pensar que el dinero es malo en sí mismo o el llegar a tener dinero en sí mismo es malo. Esto chocaría con muchos proverbios. Yo le menciono uno, Proverbios 8:21, donde nos dice que a los que me aman, refiriéndose obviamente a la sabiduría y a los mandatos de Dios, llenaré sus tesoros. La versión bíblica Dios habla hoy, dice, a los que me aman les doy su parte, lleno sus casas de tesoros. Sabemos que en parte se refiere a los tesoros espirituales, pero escuche bien, nunca exime las riquezas terrenales. Y lo vemos a través de siervos de Dios. Y conocemos, quizás usted, gente, hombres de Dios, que son acaudalados. Pero ellos tienen dinero, pero el dinero no los tiene a ellos. Es el mismo Dios, lo hemos venido mencionando. Pero es una diferente actitud. Ese es el punto. Que tu corazón no esté allí. Ese es el punto. Y se dice fácil. Pero escuche bien, acuérdense que Dios conoce nuestro corazón perfectamente. Yo puedo decir
que yo no tengo amor al dinero, pero sí tenerlo. De nada me sirve. Las consecuencias van a ser fatales, las mismas a que si no lo dijese y lo confesara aún. Pues amo el dinero, amo hacer dinero. Bueno, van a ser las mismas consecuencias, no importa. Porque el corazón está allí. Entonces, ese es un punto muy importante. Precisamente para bien gozar de los tesoros terrenales, entiéndase hacerlo de la manera apropiada, ¿verdad? Porque una manera apropiada, lo que Dios nos da, también lo da para que hay infinidad no tenemos tiempo, que ya veremos versículos bíblicos, donde Dios nos permite disfrutar de lo que Él nos da, pero tenemos que gozarlo, aprovecharlo de la manera apropiada, y la sabiduría de Dios es indispensable para eso. Así es de fácil. Ahora acompañen por favor a la tercera carta de Juan, capítulo 1, porque yo pienso que esta historia que ustedes conocen ya nos va a dar un mejor entendimiento. Que no en balde el apóstol Juan al anciano Gayo, ¿verdad? Él expresa, pues, le dice que su deseo era que él fuese prosperado en todo, y aún en su salud, así como prospera su alma. Y vamos a leer desde el saludo que comienza en el versículo 1. El anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si no tuviésemos otro versículo que esto tiene muchísima información, muchísima revelación de parte de Dios, porque lo pone todo en la mesa y pone lo que es importante y lo que es secundario. La versión Dios habla hoy dice: querido hermano, pido a Dios que así como te va bien espiritualmente, se diga, te vaya bien en todo y tengas buena salud. Y a continuación veremos cómo tanto lo espiritual como lo terrenal o lo material, ¿verdad?, van de la mano y juegan un papel importante en la comunidad de la iglesia. Por eso es necesario entender o tener un concepto equilibrado en cuanto a las finanzas. Y mire lo que dice el versículo 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Y al decir su hijo, usted entiende, como decía Pablo de Timoteo y de Tito, ¿verdad? Hijos espirituales. Bueno, aquí se concentra un halago al buen testimonio del anciano Gayo, ¿verdad? Un líder en la iglesia, y remitiéndose única y exclusivamente a su fidelidad. Está hablando en cuestiones doctrinales, que se ha mantenido en la verdad, que es fiel, que han visto eso, ¿no? Ahora, podríamos ver en muchas personas dentro del ministerio que predican la sana doctrina, se mantienen fieles. Pero ¿qué es lo que lo va a sacar a la luz? Bueno, ahí es donde ya entramos en el siguiente punto, ¿verdad? Entonces, en esta cuestión, Juan el Amado resalta, ¿verdad?, ese atributo tan grande que es la fidelidad a Dios. Y bueno, que no se ha desviado de la verdad que está en Cristo, la que Él nos enseñó. Y esto ciertamente atañe a lo espiritual, que es la parte fundamental. Pero enseguida, Juan emite un elogio a la hospitalidad de Gayo, entiéndase, a sus acciones, lo cual pues concierne a lo material, a lo físico, a este mundo biológico. Y dice allí la palabra, en el 5, amado, fielmente te conduces. Fíjese cómo hay fidelidad en ambas cosas, en lo espiritual y en lo material o lo terrenal. Dice, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Esto está tremendo. Versículo 6, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Ojo con esto. ¿Qué tiene que ver aquí el amor con todo esto? Testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje.
porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo quiero recular un poco a la primera parte del versículo 6. Los cuales, o sea, ellos, ¿verdad? Los que recibió, han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. La versión sencilla Nueva Biblia Viva dice, ellos han hablado delante de la iglesia de tu amor. Traducción lenguaje actual nos dice, ellos le han contado a toda la iglesia cuánto los amas. ¿Recuerdan cuando el mismo Juan decía, bueno, si tú dices si dices a alguien, sabes que ve y caliéntate y sáciate, y pues, pero no le das lo necesario para que cubras, o sea, para que se vista, para que coma, teniéndole, dice, teniéndolo tú no le das lo necesario para cubrir su necesidad. ¿Dónde está tu amor? O sea, ¿dónde está el amor de Dios en ti? Esto es tremendo. ¿Se da cuenta? Pero habla también de desprenderse de lo material. Yo quiero que ustedes vean ese punto. Que hay gente que les dicen, había un dicho allá en mi tierra, yo no sé si le dicen el pan Bimbo por blandito porque eran duros, dice, eran codos, eran duros para... Decía un hermano mío, le sacas antes un susto a su retrato que un peso a esa persona, $1. Imagínate. O sea, fíjese el amor cómo se demuestra. Ahora, ¿ustedes creen que Gallo podría prestar todo ese tipo de servicios a los hermanos en la fe sin tener recursos económicos? Bueno, definitivamente que no. Obviamente hay maneras que Dios provee, pero aquí vemos que no es el caso, no está hablando de ese tipo. O sea, porque de acuerdo con el versículo 7, Gallo aún les proveía para continuar su viaje. Y esto se ve a través de la Biblia, ¿verdad? Como Lidia, como otras. O sea, hay personas dentro de la Biblia donde se ve, ¿verdad? El caso puntual de Cornelio, el centurión, ¿verdad? Que sus ofrendas que daba, dice, llegaron a, fíjese, las ofrendas. Entonces es importante esto. Así que aquí pues habla en el versículo 7 cómo les proveía. De modo que lo que Gallo hacía con su dinero y con sus bienes daba claro testimonio de su amor. ¿De qué? Estaba él en la verdad. Además, según el texto, es obvio que no se trata aquí de un alojamiento esporádico que Gallo pues, en alguna ocasión haya brindado, sino que más bien se trataba de algo que Gallo acostumbraba a hacer ya de forma habitual, continua. Ese es un punto muy importante. De ahí el por qué Juan le concierne el bienestar, o sea, a Juan le concierne el bienestar material y físico de Gallo, porque no solamente porque es un hermano en Cristo, sino porque es una verdadera bendición para la iglesia, para los que predican la palabra, sobre todo en aquellos tiempos. Y esto no nos puede, si lo traemos ya sea aquí a nuestro tiempo, ¿verdad? A lo contemporáneo, o aún al mismo Gallo, pues no se le puede acusar de que era alguien materialista. O sea, no podemos decir, no, ¿sabes qué? Pues es que él solamente pensaba en el dinero, etcétera. ¿Sí? No se puede ver aquella conducta positiva de Gallo como algo negativo. No. Por el contrario, Juan lo avala y lo elogia. Y además fue dicha por otros. Se entendía muy bien que al vivir de acuerdo con la verdad en Cristo, pues no podía sino desear lo mejor para su hermano. Decía, no, pues es que Gallo tiene este amor para con los que andan predicando la palabra, con los maestros, con los que llegan, ¿verdad? Aún los que ni siquiera conoce, y los ama y les ayuda y les da. Pero es precisamente por eso, porque vive y está fundamentado en la doctrina de Cristo. Se ha mantenido fiel. O sea, es una consecuencia. Entonces vive de acuerdo con esa verdad. Por eso es que Juan no podría desear otra cosa sino que su bienestar físico. Es una bendición grande de parte de Dios y en todas las cosas, dice. Y que además tuviese salud física, que a veces se menosprecia, pero es algo muy importante, sobre todo en estos tiempos. Y por supuesto, jamás
dejando fuera lo fundamental, la prosperidad esencial, que es en la que hace hincapié, diciendo, así como prospera tu alma. Ese es un punto crucial, importantísimo. Esa es la columna. Conforme maduras en la fe. Sí, entre más tú crezcas en lo espiritual, entre más tú actúes a la manera de Cristo, olvídate que Dios abra las ventanas de los cielos, ¿sí o no? Porque si yo actúo a la manera del mundo, pues olvídate, es como darle alas a los alacranes. Si yo actúo como decía Jesús a los fariseos, ustedes hacen las obras de su padre el diablo, ¿verdad? Porque quieren matarme, él es asesino. Bueno, imagínate, queremos comportarnos así, pues ni para qué darnos, ni para qué Dios te dé $1,000,000 porque te vas a ir a Las Vegas, ¿no? Y te vas a perder. No, aquí está hablando, pero si tu comportamiento es conformado día a día más y más a la manera de Cristo, bueno, pues, ¿por qué Dios no te va a poder bendecir y dar? Olvídate, no tienes fundamentos. Alguien que me diga, no hay, a menos que sea la voluntad de Dios, de que tú mantengas eso es otra cosa, ciertas adquisiciones o estés limitado. Claro que yo creo en todo eso. No estoy diciendo que todos tienen que ser acaudalados y ricos, no. Pero sí estamos hablando de que Dios en su palabra nos muestra que Él sí desea bendecirnos, pero no va a bendecir como un padre a un niño, un muchacho malcriado, que todo pide y rompe y tira y hace y es desobediente. Obviamente que no. Seas hijo o no de Él. Eso es importante. La madurez espiritual, conforme prospera tu alma. Tremendo. Pregunto, ¿cuántos de aquí creen que este deseo, abra sus oídos, atañe única y exclusivamente al anciano Gallo? Le voy a replantear la pregunta. ¿Usted piensa que esto que está hablando aquí Juan, ese deseo de prosperidad en todo y aún de salud, ¿no?, sea solamente para Gallo o cree que es para usted también? Yo le puedo agregar una pregunta. ¿Es acaso el mismo Dios? Es el mismo Dios. Los mismos mandatos. Pero obviamente cuenta la obediencia que cada uno de nosotros tengamos. La actitud que usted tenga para con el dinero. Porque ya verá temas, o sea, dicen, no, pero mi compadre tiene y tiene para aventar para arriba, sí. Pero acuérdense que la palabra también dice que hay aquellos que Dios les da abundantemente, que no les falte nada, pero no les da la facultad para disfrutar de ello. Ojo. ¿De qué te sirve amontonar, tener, si estás enfermo, si no disfrutas, estás amargado, no quieres gastar ni para ti, ni en unos zapatos, ni nada? Todo te parece, ay, es que si gasto $1 y teniendo miles de dólares, quizás estoy dando un ejemplo en general, ¿no? De nada te sirve. Obviamente no vas a compartir, porque tu corazón está allí, encarcelado, está en ese cofre. Espero me estén entendiendo. Y más que nada espero el Espíritu Santo esté abriendo los oídos espirituales a sus corazones para poder ubicarnos en esta cuestión tan importante. Entonces, una actitud incorrecta es la actitud de que el dinero está mal, de que, ay, no podemos hablar del dinero. Mira cómo yo he esperado, Dios me ha hecho esperar tanto tiempo para poder hablar de temas así. Obviamente los hablamos, todo el consejo de Dios, pero a fondo, como debe de ser y con convicción. Si usted supiera. ¿Por qué? Porque hay esa forma de pensar y rápido saltan, ya nos quieren manipular, ya nos quieren quitar. No. Tiene que entender que la actitud de que el dinero está mal, la Biblia no lo defiende. Para nada. Entonces, no está mal tener dinero, pero ¿dónde tenía Gallo su corazón? En el cielo, en las cosas de Dios. ¿Se da cuenta? Esto es comparable a Abraham, al padre de la fe. Y yo sé que de la prosperidad, eso es otro rollo, eso son doctrinas erróneas, No estamos hablando de eso.
Yo sé que ellos sacan, que Abraham era rico y que todo. No, 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 no. Pero en el caso de Abraham, usted vea la riqueza. Él vivía en tiendas por lo mismo. Él podría construirse palacios. Él pudo haber construido palacios. Pero él sabía. Su vista, perdón, estaba puesta en lo celestial. Él sabía lo que era importante. Y no por eso no disfrutaba de lo que Dios le daba, ¿verdad? Tenían abundantemente, pero no amontonaba de manera en que ni siquiera compartía o bendecía a otras personas, para nada. Así que Gallo, ciertamente, su mirada estaba bien puesta, su corazón sobre todo en las cosas de Dios. Porque dice el versículo 6, ellos a quienes Gallo dio alojamiento. Acuérdense que esto solamente es movido por el Espíritu Santo. Yo se lo digo por experiencia. Yo me gozo al recibir hermanos en la fe. En mi casa está abierta para todos y los que me conocen lo saben. Escuche bien, esto no viene más que de Dios, porque sin Dios no tenemos eso. Podemos ser hospitalarios a cierto punto, pero aquí habla de una manera en la que se muestra un amor especial, porque viene de Dios, no viene de nosotros, viene del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la persona que viene tiene el Espíritu Santo como nosotros. Y hay algo tremendo ahí. Así que dice, estas personas a quienes has dado alojamiento, se han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Qué importante es eso. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios. O sea, entendamos que también es digno. El obrero es digno de su salario. Pero sabes que si tú no les provees, Dios les va a proveer. Por otro lado, hay que entender eso. Por eso es que tenemos que despojarnos de todas esas ideas tontas de que, no. Pero tú puedes ser parte de esa bendición. Y la gente no lo ve así. ¿Por qué? Porque quizás su mirada, su corazón está puesta en el dinero. Entonces dice, harás bien, dales para que sigan. O sea, en otras palabras, harás bien en proveer para la obra y más puntualmente para el sustento de los siervos de Dios que continúen su viaje. Para que continúen su viaje. Dice el 7, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Y escuche bien, no está diciendo que los gentiles no pueden. No significa que algún pagano no va a dar un 5 o no pueda aportar a la obra, no. Pero escuche bien, para los que aún tienen sus dudas en cuanto al dar. Y allá ustedes nos conocen. Aquí no se manipula a nadie. Simplemente usted puede ver eso en las iglesias que realmente tienen el enfoque en la palabra. Pues si pasan las ofrendas, dan los anuncios y hasta ahí se acabó. Y oran por las ofrendas, los diezmos, etcétera, y se acabó. Y los otros hacen circo, maroma y teatro para sacarle el último billete que usted tenga. Pero escuche bien esto. Y esto está a través de toda la Biblia. Pablo lo dijo, si Dios bendice de corazón al que da de corazón alegre, pero no al que, no des mejor. No des. Te va a hacer más mal a ti, a tu salud. Voy a dar ahí forzado. No. Entonces, entendamos aquellos que todavía no tienen eso y batallan. Si tú batallas por eso es porque no has madurado. Te lo digo así de plano. Y no quisiera irme más allá. Porque una de las de las consecuencias del nacer de nuevo es ese amor que sale por las cosas del Señor. Y Dios nunca te va a pedir lo que no tienes. Dios te dice conforme han prosperado, como el mismo Pablo lo dice a los Corintios. O sea, Dios, eso es personal. Ya cuando la gente te pide tanto, eso es otra cosa. Eso ya no está bien. Pero cuando es lo que Dios te pone, lo que Dios puso en tu corazón, y nos podemos hacer tontos o pero sabemos. Y para aquellos, reitero, que todavía tengan eso, dudas en cuanto al dar, esto es muy importante. Porque aunque no significa lo que dice aquí que algún pagano no pueda aportar para la obra, ya que Dios pues todo lo puede utilizar, ¿verdad? Yo quiero que entienda que el concepto, el sustento primordial, empero, viene de dentro de la iglesia, empezando por los que estamos encargados en la obra, empezando por mí.
De ahí viene el sustento de la obra. Pero no se le obliga a nadie. Y este concepto encaja con 1 Crónicas capítulo 29, donde David dice que aquellos dieron voluntariamente, dice, pero hasta de más. Voluntariamente. Y se gozaron porque entendían. Sobre todo David, que decía, de lo recibido de tu mano te doy, Señor, imagínate. Y lo llamaba privilegio. No, unos lo llaman carga, un gravamen. Él lo llamaba un privilegio el poder darte de lo que me das. Oye, está ridículo. Si oye, dices, sí, si Dios nos da todo. Sí, te lo da todo. ¿De veras crees eso? Bueno, entonces vemos aquí que es tremendo. Viene de adentro, ¿sí? El sustento. Dios puede proveer de cualquier manera, pero eso es lo que Dios quiso. Esa es la forma. A mí no me digan, no maten al mensajero. Es lo que de esa manera Cristo estableció su iglesia, ¿no? Así que vemos esto. Confirma Juan lo siguiente, fíjese, lo confirma lo que estoy diciendo. El versículo 8 dice, nosotros pues, ¿quiénes? El vecino, Don Cuco, el de la tienda, que es hasta budista. ¿Quién? Doña Nachita, que ni siquiera conoces, es hasta bruja, ¿verdad? Hechicera. ¿Quién va? Dice, nosotros pues debemos acoger a tales personas, recibirlas, darles sustento, para que cooperemos con la verdad. Y esto abarca en todos los puntos, obviamente, porque en todo lugar se paga renta, se paga luz, se paga el papel de baño que utilizan. Se paga todo, ¿verdad? Ahora bien, cualquiera podría decir, no, pues si yo tuviera, yo daría. O si yo tuviera las posibilidades, ¿verdad? Yo daría asilo a cualquier hermano, pues, a cualquier hermano, pues, en la fe. Escucha bien, si tú no das cuando tienes poco, entre comillas, porque sobre todo en países como estos, mucho menos vas a dar, o mucho menos darías tú si llegaras a tener en abundancia. Y esto lo he venido mencionando porque esto es verdad. Porque si nuestro corazón se aflige, si es un gravamen para mí el dar $1, ¿cómo no se va a grabar si yo voy a dar 100, 200, 300? Imagínate, o sea, es un ejemplo. Escuche bien, tenemos que entender esto. Tenemos que poner nuestro corazón en el cielo, en las cosas del cielo, en esos tesoros celestiales. Porque luego dice, fíjese aquí en el versículo 9, dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con esas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Fíjense qué tremendo está esto. Ahora, para empezar, esta es una carta. Espero entiendan ustedes, es una epístola, es una carta. Entiéndase que se lee de corrido. Sin versículos, sin hacerle de corrido. De modo que cuando leemos el versículo 8, yo solo leo una versión sencilla. Dios habla y dice, ¿por eso qué? ¿A qué se refiere? Al hecho de que aquellos misioneros no recibían dineros, sustentos de los paganos. Entonces nosotros debemos hacernos cargo de ellos para ayudarlos en la predicación de la verdad. Inmediatamente dice Juan en el 9, yo escribí una carta a la iglesia, pero Diótrefes no acepta nuestra autoridad porque le gusta mandar. Entiéndase que él no hace esto, pues. Él no acostumbra a hacer esto. No se hace cargo de los que predican. Y lo dice el versículo 10, ¿verdad? Por eso, cuando yo vaya, le llamaré la atención, pues anda contando chismes y mentiras contra nosotros. Y no contento con esto, no recibe a los hermanos que llegan. Y a quienes quieren recibirlos, les prohíbe hacerlo y los expulsa de la comunidad, o sea, de la iglesia. Es que tremendo. Y aquí tenemos la otra cara de la moneda. Ahora, es obvio que la razón por la cual Diótrefes no recibía a los hermanos no era por cuestiones económicas, por cuestiones monetarias. Eso lo puede entender cualquiera. ¿Por qué se dan estos casos, hermanos? Bueno, Jesús lo dijo. Simple y sencillamente porque se abrió la puerta del amor al dinero, el amor a lo material, el amar más
cosas, bienes y materiales, y dinero, que los mismos hermanos en la fe, que la misma familia. Y todo esto, mis hermanos, el abrir esa puerta espiritual del amor al dinero, por supuesto que cambia la perspectiva de cualquier persona. Cambia la perspectiva. A ver, yo le dije algo en el tema anterior que quiero revisitar. Y es lo siguiente, y lo cito, tal cual lo dije. Y cito, casi nunca meditamos el daño que esta puerta puede llegar a causarnos. Puede abrir un espacio en el corazón de quien la abre para alojar una corrupción tan severa y perversa que ni siquiera exenta a quienes sirven en algún ministerio bíblico. Quienes, al abrir la puerta al Dios Mammon, utilizan la fe como fuente de ganancia. Fin de la cita. Y esta es la actitud que justamente nos lleva al punto número 2. Recuerden que yo tengo 3 puntos. Punto número 2. Escuche bien, la Biblia afirma que jamás debemos pensar que nosotros mismos somos la única razón por la cual tenemos dinero, algo material, algún bien. De hecho, no lo busque. En Deuteronomio 8, ese capítulo, dice que es Dios quien te da el poder de obtener riqueza. Y lo podemos ver en otros, en el contexto general de las escrituras. O sea, Dios es quien da. Dios es quien pone, quien quita, quien hace, quien deshace. Allí incluso nos advierte que jamás se nos ocurra, obviamente habla al pueblo, nos habla a nosotros, olvidarnos de Él, de lo que Él ha hecho, de lo que Él nos da. Eso pasa en algunos cristianos, es triste. Se olvidan de Dios. Y está como el del proverbio que decía, mejor, ¿verdad? Mejor dame lo necesario, ni poquito ni mucho, dice, porque si me das poquito, pues no sea que vaya a blasfemar contra ti, y si me das mucho, no sea que me olvide de ti. No, cuidado. Por eso, conforme tu corazón esté más apegado a lo celestial, tu prosperidad espiritual sea mayor, tú vas a tener un mejor margen de poder recibir de Dios unas bendiciones que Él sabe que tú puedes utilizarlas para bien y que no te van a destruir ni van a destruir a otros. Ese es el punto. Pero entienda bien el punto número 2, que no somos autosuficientes. Si alguno se la cree, o sea, que es autosuficiente, pues que todo lo puede sin Dios, ahora sí que se ha enloquecido y comenzará a dar vuelo a su orgullo. Y eso es lo que pasa. Y no habiendo dado a Dios su legítimo lugar, entonces manifestará actitudes como las de Diótrefes. Está así de sencillo, mis amados. Así de sencillo. Y no importa si es mucho o poco dinero. Y así hay muchos congregantes que piensan que ellos son los que, pues son sostenidos por de que ellos son los que tienen ese gravamen de sostener la iglesia. Y dicen, no, yo para que trabajen. ¿Cómo yo los voy a mantener? ¿Cómo yo los voy a pagar? Lo ven de esa manera. Fíjense qué tremendo. Eso es mezquindad. Y eso es una señal de que esa puerta espiritual del amor al dinero está, si no abierta, está entreabierta. Mucho cuidado con esto. Mucho cuidado. Aquí no hablamos tampoco desde el despilfarro. No estamos hablando. No. De que no. La Biblia nos habla también del ahorro, de todo. Ser sabios. Somos mayordomos de los dineros que Dios pone en nuestras manos. Pero escuche bien. La mezquindad no viene de Dios. Esa viene del maligno. De que si hay esto y lo otro y te sientes y te duele, y yo por qué voy a dar, y es horrible, hermanos. Sin embargo, pues esto, escuche bien, actitudes como esas no se dan de la noche a la mañana. Note que dice, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, está hablando de liderazgo.
Así hay muchos pastores, así hay muchos obispos que quieren ser los primeros, quieren estar ahí, que son orgullosos, todo. Bueno, ahí está. Ahí está lo que va a llevar, las consecuencias que va a acarrear eso. Y habla pues no solo de un deseo de mandar, de ser el mandamás, sino de ser el primero en todo. De ser el primero de que, ay, yo me voy a ver, y yo esto y lo otro. Y sí, además de deleitarse haciéndolo. De gozarse en ello. Verá, el amor al dinero conduce también al deseo de poder, de mandar, de ser autoritario. O sea, obviamente hay un rango, ¿verdad? Dios establece, aún en su iglesia, establece el orden, ¿verdad? Y establece el liderazgo, etcétera. Y la autoridad bíblica. Pero aquí estamos hablando de ese autoritarismo. Y con todo eso se desprende un racimo de pecados, de actitudes pecaminosas más justamente hablando, y de las cuales Juan nos informa. En el versículo 9 dice, yo escribí una carta a la iglesia, pero Diótrefes no acepta nuestra autoridad porque le gusta mandar. Esta es una versión sencilla. Fíjese. O sea, de nada me sirve porque él es un desobediente. Entonces, cuando hacemos a un lado a Dios y nos ponemos como la autoridad suprema, iremos de a poco cayendo en la anarquía. Y Dios detesta la anarquía. El desacato a las leyes. Aún a las leyes terrenales, ¿eh? No se equivoque. Por eso el 10 dice, por eso cuando yo vaya le llamaré la atención, pues anda contando chismes y mentiras contra nosotros. O sea, es un tobogán en el que se desliza en un sinfín de pecados, ¿verdad? Como la calumnia y el engaño, usualmente con el fin de retener posición, de poder y por supuesto dinero. Porque muchos, como dicen, harán mercadería de la fe simplemente por lo que ganan. No, es que yo de aquí nadie me mueve, y yo aquí, y con ese temor de que los van a quitar, por favor. Eso Dios no le agrada. Dios no quiere que trabajemos nosotros para Él por lucro. Ciertamente, ahí ya lo hemos hablado, o sea, ¿verdad? Hay un salario digno ahí, como cualquier otra labor que se desempeña, y esto lo vemos aún en el Antiguo Testamento, donde la tribu de Leví, Dios se encargaba de suplirles. Ya, lo entendemos, pero tenemos que tener mucho cuidado. ¿Dónde está nuestro corazón? Entonces, cuando hacemos un lado a Dios, cuando no lo ponemos en la autoridad suprema, pues iremos de a poco cayendo en eso, una anarquía. Así que dice, y no contento con esto, o sea, entonces no recibe a los hermanos que llegan, y a quienes quieren recibirlos les prohíbe hacerlo y los expulsa de la comunidad. Bueno, aquí el apóstol Juan es claro al advertir a Gayo de que nunca debe de seguir los pasos de este Diótrefes, ¿verdad? No debes de seguir sus pasos, porque dice el 11, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. ¿Cómo va alguien a tener una comunión verdadera, sea pastor, sea oveja, sea servidor, lo que sea? ¿Cómo vas a tener una buena relación con Dios si tu corazón está en las finanzas, en el dinero, en lo terrenal, no está en los cielos? Pues no se puede. Y por eso finalmente Juan trae a colación un ejemplo más, que como él mismo, ¿verdad? Como el mismo Gayo gozaba de buen testimonio. Y dice ahí la palabra en el versículo 12, todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. En otras palabras, tú sabes que a nosotros hablar bien de Demetrio, estamos diciendo la verdad. No estamos mintiendo, porque así se comporta. Tenemos pues el ejemplo de 3 siervos, de 3 ministros, ¿verdad? Y se entiende que al menos Gayo y Diótrefes gozaban de una posición económica, una solvencia económica, ¿no? De que pues al menos no tenían necesidad. No obstante, Diótrefes
pues ya de tiempo se había desviado de la fe y habiéndose extraviado ya a la conducta cristiana. Recuerden, eso no es una conducta cristiana. Y fue él así partícipe de muchas maldades. Y no le quepa ni la menor duda de que pagó caro el precio, porque en 1 Timoteo, como lo vimos la semana pasada, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, nos dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Según el comentario bíblico Beacon Hill, a diferencia de Gallo, Diótrefes era un lobo disfrazado, los que algunos comentaristas piensan, porque le gustaba el primer lugar. Se negaba a reconocer la autoridad delegada, la autoridad del apóstol Juan, de quien se entiende que estaba por encima de él, se cree que era un superintendente, etc. Otra que se negaba a recibir a los hermanos en la fe. Y esto obviamente pues choca con lo que dice 1 Timoteo 3:1, que dice que el encargado de la iglesia, el obispo, etc., deberá, entre otras cosas, ser hospedador. Y por si fuera poco, pues no solo no los recibía, sino que además impedía que otros los recibiesen. Fíjense nomás. Entonces, en términos de construir una especie de actitud bíblica hacia el dinero, porque recuerde que como todo dentro de la palabra, tenemos que trabajar. No nos va a caer del cielo, hermanos. Si tú tienes actitudes mezquinas, vas a tener que confrontarlas y vas a tener que trabajar en ello, como cualquier otro pecado o cualquier otra tentación que te venga. Vas a tener que luchar. Tienes que trabajar en obediencia a lo que Dios te manda y hacerlo. Y conforme tú obedezcas lo que Dios te pide, tú vas a ver cómo Dios obra en tu vida y las bendiciones de Dios, que sus promesas son verídicas, son fidedignas y se van a manifestar en tu vida. Así que, repito, en términos de construir una especie de actitud bíblica hacia el dinero, lo primero sería no pensar en que el tenerlo es incorrecto en sí mismo. Y lo segundo, no debemos pensar que si lo tenemos es porque nuestros propios esfuerzos no lo permitieron. Como tampoco debemos pensar que es exclusivamente nuestro. No, el dinero es de Dios. Nosotros somos mayordomos, somos encargados de administrar lo que Dios nos da y tenemos que hacerlo bien porque nos va a pedir cuentas. Porque de otra manera dicha actitud revelaría en nosotros el hecho de que en verdad creemos que lo obtenido es de nuestra propia cuenta. Pues yo trabajé, yo me partí el lomo, dicen unos, ¿verdad? Yo sudé la gota gorda, yo gané ese dinero por cuenta propia. Es decir, aparte de la providencia de Dios, y eso es imposible. Eso nos lleva al orgullo y a la vanagloria. Y para el punto número 3, quiero que me acompañe, y me voy rapidito, a Mateo capítulo 19, versículo 16. No podemos abordar mucho por cuestiones de tiempo, pero es el punto número 3 y último. La Escritura enseña que no debemos aferrarnos al dinero. No te agarres, no te afiances del dinero, mucho menos cuando eso va en contra de la voluntad de Dios. Porque pues puede haber ocasiones en que Dios, entre otras cosas, nos quite las finanzas. ¿No cree? Yo sí creo. Ciertamente le sucedió a Job y él era un hombre considerado justo. Tuvo sus razones Dios, pero puede ser. No importa. Seas obediente o no, Dios es Dios y Él puede hacer lo que Él quiere. ¿Sí? Entonces puede ser que Dios te pida las finanzas. Tú nunca sabes. Dice la palabra, versículo 16, Mateo 19. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, escuche, guarda los mandamientos y obedécelos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Versículo 21, Jesús le dijo,
Si quieres ser perfecto, y aquí entiéndase cabal, íntegro, entero, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Fíjese cómo concuerda con lo que él mismo nos estaba diciendo. Tendrás tesoro, ¿dónde? En el cielo. Y ven y sígueme. Esto nos revela rápidamente algo. Nos revela, por medio del Espíritu Santo, de que es imposible seguir a Cristo si tu corazón está en el dinero. Es imposible. Dice, entonces ven y sígueme. Porque ya entonces tu corazón, al tener tesoros en el cielo, que está implicando que tu corazón está en ese tesoro en el cielo. ¿Sí? El 22 dice, oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Ahora entendemos que aquí no está condenando otra vez. Es mala interpretación de condenar al rico, del que rico no entra al cielo. No. Puedo dar miles de ejemplos. Simplemente está diciendo que es muy difícil, porque el corazón del ser humano se tiende a dar hacia el dinero, se va hacia las finanzas, hacia la economía. Dice el 24, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible. Mas para Dios todo es posible. Para empezar tienes que tener el Espíritu Santo de Dios. Su palabra te va a ir regenerando. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, fíjese cómo aquí está hablando del abandono que hablaba. Dios te puede pedir, tú no sabes. Cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Yo le voy a decir una cosa. Cuando uno aplica esto, uno ve los resultados. Recibir a los hermanos en amor. Mi casa está abierta. Pero ¿sabe una cosa? Yo amo a los hermanos que de igual manera me reciben. Yo les mando un saludo a muchos de ellos. Hermanos maravillosos en amor. Y esto de alguna manera también me habla de eso. He recibido cientos de hogares de parte de Dios, cientos de madres, de hermanos. Increíble. Es algo maravilloso. Tenemos que poner nuestro corazón en los tesoros celestiales. Olvídese, Dios le va a proveer. Yo le aseguro, porque lo dice la Biblia, no porque yo valga lo que yo diga. La Biblia lo dice. Si usted sigue lo que Dios le dice, usted será bendecido en todos los aspectos. De manera que nunca podremos aferrarnos a lo material. No debemos aferrarnos a lo material. Debemos más bien, como hicieron los apóstoles, abandonarlo todo, aún lo poco que tengamos, porque lo poco para algunos puede ser mucho. Era como la viuda, ¿verdad? Que dio las 2 blancas, dio todo, de su pobreza dio todo lo que tenía. Bueno, aún de lo poco que tengamos, abandonarlo y entonces seguir a Jesús. Jamás debemos de aferrarnos pues a lo material, ya que pues en la voluntad de Dios podría estar el querer separarnos de todo eso, sobre todo si nuestro corazón está ahí, como pasó con el rico. ¿Cuál es la actitud bíblica hacia el dinero? 3 cosas. No es malo tener dinero. Si lo tienes, no pienses que lo tuviste por tu propia cuenta y jamás te aferres a retenerlo. Pero lo más importante es lo que dice allí mismo en Mateo 6, versículo 33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas las cosas que son necesarias para vivir.
te van a ser añadidas. No te preocupes, no te afanes. Sigue el consejo de la Biblia. Saca tu corazón de ese tesoro terrenal, si lo tienes ahorita. Pídele perdón a Dios por haberte arrodillado ante el Dios del dinero. Y Dios es bueno y misericordioso y te va a perdonar. Y créeme que cuando tú sigas y hayas aprendido y hayas prosperado en lo espiritual, Dios te puede bendecir en lo económico y en la salud. Dios les bendiga, mis amados. Yo quiero orar para que el mensaje pueda traer frutos en la vida de todos nosotros. Amado Padre Celestial, te amamos, te bendecimos, Señor. Siendo nada, Señor, tú te dignas a darnos ese privilegio de llevar tu palabra, de sostenernos, Señor, de bendecirnos aún, de darnos abundantemente lo que no merecemos muchas veces. Pero tú eres un Dios bueno y misericordioso. Padre, ayúdanos. Yo te pido por aquellos que batallan en sus corazones con la cuestión económica, con el dinero. Porque muchas veces, Señor, se hunden en la miseria precisamente por esa mentalidad, por esa actitud errónea en cuanto a los dineros. Ayúdale, Señor. Dale sabiduría. Dale sabiduría de lo alto, Señor, que tu Espíritu Santo les revele, que puedan leer en Proverbios, que puedan leer en Eclesiastés, que puedan ver las historias de tus siervos obedientes, cómo fueron bendecidos. Sabiendo y entendiendo que tu voluntad es primero, tú eres soberano y que tú tratas con cada uno de manera diferente, pero hay cuestiones bíblicas que están allí, que están establecidas. Y principios como es el principio del dar. Gracias, Señor, por darnos esa valiosa revelación. Yo bendigo a los que escuchan y a aquellos, Señor, que no te conocen, Padre, que en este momento puedan doblar rodilla y puedan realmente humillarse ante tu majestuosa presencia, a la de tu Hijo amado que enviaste a una cruz de tormento y de muerte para tomar el lugar que él o ella tenían que llevar. Y así murió por sus pecados, por los míos ciertamente, fue resucitado al tercer día y ascendió a los cielos y fue elevado y glorificado por ti, oh Padre Celestial, con todo honor y gloria y puesto sobre todo nombre que se nombre en este mundo y en el que viene. Para ti, oh Padre Celestial, que estás en el trono, sea la honra, la gloria y el poder, y para el Cordero que está a tu diestra, nuestro Santo Señor y Salvador, sea el imperio, el poder, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Esta ha sido palabra de Dios para ustedes. Espero que sea de bendición para sus corazones. Aplíquenla. Pongan su corazón en lo celestial. Bendiciones.